Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Luis Maidana y fui a Malvinas con el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de Tablada. Bueno, vamos a empezar por el principio de tu vida. Contanos dónde naciste, cómo fue tu infancia. Bueno, yo nací en Granbur, en aquellos tiempos era Partido General Sarmiento, y mi infancia fue linda. Tenía a mi papá, mi mamá, dos hermanos y mi abuela. Y bueno, era una infancia que jugábamos a la pelota, era la diversión de todos los chicos, era el fútbol, ¿sí? Pero una linda infancia. ¿Y en qué escuela estudiaste? ¿Te Estudié, acordás? sí. Estudié en la escuela número 47, que el anterior pasado creo que fue, me hicieron un homenaje y a un salón donde yo terminé el colegio le pusieron mi nombre. Ah, mira. ¿Y pensabas, tenés algún sueño en especial cuando eras chico, para cuando fueras grande? Yo era pintor de auto y mi sueño era tener mi propio taller. ¿Pero ya desde chiquito eras pintor de autos? Sí, a los 12 años empecé a trabajar en un taller de chapa y pintura y, y a la tarde iba a la escuela secundaria. Y cuando aprendí el oficio, le dije a mi papá que no quería estudiar más, que quería seguir con el taller porque me gustaba. Y mi hermano fue chapista. ¿Y la adolescencia entonces fue mayormente trabajando? Sí, y antes era así, uno para comprarse unas zapatillas de marca tenía que trabajar porque mi viejo laburaba en un frigorífico y él nos daba todo lo que él podía, pero si uno se quería comprar una zapatilla de una buena marca había que laburar. Mi viejo nos compraba lo que él podía, porque él estaba haciendo la casa. Estaba la familia y nosotros al no trabajar, él hacía las comidas para todos, o sea, él nos mantenía todo. ¿Y tu mamá a qué se dedicaba? Y mi mamá era ama de casa, como siempre, antes las mujeres casi no trabajaban, eran todas amas de casa, nos crió a nosotros, nos educó, nos ayudaba en el colegio, era una mujer que estaba siempre atrás nuestro, siempre nos tenía ahí controlado para que hagamos todo, o sea, bañarse, estar en la casa, ayudar en la casa, porque antes los chicos ayudaban a los albañiles, que era un tío mío, cuando él hacía la casa, así que ella estaba siempre presente en todo eso. ¿Y sabías algo de Malvinas No. durante tu infancia? No, la verdad que no. Lo que estudiábamos en el colegio, que incluso cuando iba a la primaria, a Malvinas, la capital ahí en el colegio le decían Puerto Stanley. Y nosotros ni sabíamos, nunca se habló del tema Malvinas en el colegio. Se hablaba así medio por arriba, ¿no? ¿Y dónde estabas cuando...? No, contame antes, perdón, ¿cómo fue la conscripción? Bueno, yo creo que ya estaba medio destinado a lo que es Malvinas, porque antes cuando estaba el sorteo, yo estaba trabajando, ya no estaba estudiando. Y a mí me tocó el número de sorteo 352. Y a un vecino que jugábamos al fútbol juntos le tocó el 356. Y a él le firmaron la libreta por número bajo. Y a mí me llevaron. Yo hice servicio militar, porque digo, bueno, si a él le firmaron la libreta, yo ya zafé. Y no, me llamaron un día a Ramos Mejía y listo, ya ahí nos separaron, que unos iban a Córdoba, otros iban al sur y otros iban a Tablada. Y yo digo, Tablada, ni sabía dónde quedaba ni qué era Tablada. Si yo quería ir a Córdoba, porque digo, bueno, Córdoba, por lo menos sé que voy a Córdoba. Pero bueno, y ahí encontré a un compañero, un muchacho de allá del partido que nos conocíamos. Y bueno, y ahí dice, no, vamos a Tablada, dice que es por acá nomás, dice. Así que ahí lo encontré a él, después encontré a Felipe Resla y a otro muchacho más, Fernández. Y nos pusimos ahí, y bueno, nos cargaron en un camión
y nos llevaron a Tablada, que ni sabíamos dónde era. Y bueno, nos llegamos ahí, nos dieron la ropa, nos empezaron a llevar a las compañías y a mí me llevaron a una compañía, la compañía C de infantería. Bueno, a los 2 o 3 días, creo que era ya Semana Santa, y nos dan una licencia. Algunos nos llevaron al campo, allá a Ezeiza. Y como venía Semana Santa, unos los dejaban salir el jueves, pero se tenían que presentar el sábado a la mañana, y los otros que salían el sábado se tenían que presentar el domingo a la tarde, porque ya empezaba la instrucción. Así que, bueno, nos llevaron allá y allá estuvimos 60 días, creo que hicimos en Ezeiza, de instrucción. ¿Y cómo fue la instrucción? Y fue jodido porque yo en mi casa, si mi mamá hacía sopa, estaba mi abuela que nos malcriaba, te sacaba la verdura, porque no nos gustaba con la verdura que esté flotando. Allá cuando llegaba allá te daba la sopa, andaba los pedazos a selga, todo, y tenía que cerrar los ojos y comer, hasta que te acostumbras. Bueno, después era así, mucho instrucción de movimiento, adelgazamos un montón, o sea, te ponían en estado, te ponían en forma. Pero me gustó, o sea, uno lo ve en estos momentos y me gustó porque hice muchos amigos, conocidos. La verdad que para mí fue una linda experiencia. ¿Y cómo te llevabas con los superiores? Y bien, porque antes no era como ahora, que los que entran como voluntarios es otra cosa. Antes el superior te decía hay que hacer esto y uno no lo dudaba. O sea, era la voz de mando de la gente esta, y bueno, y nosotros teníamos que hacer lo que decían ellos. Porque encima no sabíamos nada de lo que era el servicio militar. Nosotros llegamos y ya te tenían zumbando para todos lados, ¿viste? Pero después, con el tiempo que ya nos fuimos adaptando, sí, uno se lleva adentro todo bien. ¿Y te dieron de baja? ¿Cuándo? ¿En diciembre del 81? Sí, yo entré el 19 de marzo del 81 y salí en la segunda baja, que era el 23 de diciembre del 81 salí. ¿Dónde estabas el 2 de abril? El 2 de abril yo estaba trabajando. Yo ya cuando salí de baja, yo trabajaba en un taller en Florida y estaba trabajando, ya había empezado a trabajar. Y yo tenía un Fiat 600 en ese tiempo, y el muchacho, el dueño del taller, era re macanudo. Y entonces yo podía ir los sábados, porque se trabajaba de lunes a viernes. Y los sábados él me prestaba para que yo vaya a trabajar. Y bueno, y cuando empieza todo el conflicto de Malvinas, yo estaba trabajando. Y un sábado estábamos con mi hermano, fuimos a trabajar porque él era chapista, y escuché en la radio que decía porque ya estaban llamando gente de los regimientos, que el regimiento 13 tenía que presentar en su unidad. Y bueno, entonces le digo, me voy para casa a ver qué pasa, si me llegaron la carta o no. Entonces, bueno, me fui a mi casa, y estábamos con mi papá y mi mamá, y mi abuela estaba. Y me acuerdo que estaba haciendo pescado, y le pregunté si me había llegado la carta, y me dijo que no. Al rato vino uno de los compañeros, vos Jorge, que falleció hace 2 o 3 años, y me dice, Luis, ¿no te llegó la carta? No, le digo. Me dice, porque a mí sí me llegó, pues. Y él tenía una moto, y me dice, vamos a verlo a Felipe Resla y a Fernández Luis, eran de Gillo, le decíamos nosotros. Y bueno, y a ellos les llegó la carta. Entonces quedamos, le digo, bueno, nos juntamos, comemos con nuestros padres, y a las 3 nos íbamos a juntar en la estación de Granburg para ir al regimiento. Y bueno, estábamos comiendo y yo veo un soldado que venía caminando, y le digo a mi viejo, ese viene para acá, le digo. Y paró en la esquina de mi casa, y nosotros, antes no se usaba había alambre nada más, y vimos que señalaron y vino. Claro, yo la dirección que ellos tenían, yo vivía en Paso Uspallata y no tenía número, entonces el muchacho se bajó en 197, caminó como 25 cuadras, porque él preguntaba por un Maidán y decía, sí, por allá hay uno, y así iba, venía hasta que llegó a mi casa.
Y me dice, te estoy buscando de las 7 de la mañana. Dice. Y bueno, así que a las 3 nos juntamos y fuimos al regimiento ahí a Tablada, llegamos. ¿Y cómo lo tomaron en tu familia? De ellos no sabían nada. Mi papá se enteró al mes que yo estaba allá en Malvinas. Él no sabía nada. Yo cuando llegamos al regimiento, había un cabo que se llamaba de Masdeval. Y me dice, negro, dice, nosotros vamos a ir a Malvinas. Me dice, si vos tenés que avisarle a alguien. Y en ese tiempo, los que tenían mucha plata tenían teléfono. Y mi hermano estaba en el taller, entonces lo llamo del regimiento y le digo, mirá, Ramón, le digo, creo que nosotros vamos a Malvinas. Le digo, no le diga nada a papá ni a mamá, le digo que no se pongan mal. Entonces ellos no sabían, porque no daban información en ese tiempo de dónde estaban. Y bueno, creo que al mes había mandado porque no eran carta aerogramas, se llamaban, y mandé como 5. Y le llegó a mi mamá, le llegó 1. Que la tengo a la carta, la tengo guardada, que una vez mi hermana, no sé buscando qué, la encontró y me la dio. Así que la hice en un cuadro y la tengo ahí, la tengo guardada. Recién al mes se enteró. Y bueno, y ahí es donde se ponían mal porque en la tele pasaban un herido y para ella era yo. Pasaban un fallecido y era yo. ¿Viste? O sea, se volvieron locos hasta que volví. No sabían nada. Bueno, ¿y cómo fue la ida a Malvinas? Y bueno, la ida llegamos al regimiento, nos dieron la ropa, el armamento, los bolsones portaequipo, nos dieron todo. Estuvimos 2 noches ahí. Una madrugada nos levantan a todos, nos llevan a la plaza de armas y estaba el coronel, teniente coronel Cándido Díaz, y empezó a hablar que la patria se estaba desangrando en el sur y que el regimiento 3 iba a tener el honor de ir a defender la isla. Así que bueno, ahí empezaron a entrar unos camiones, colectivos, nos llevaron a Palomar. Y bueno, de Palomar nos llevaron al sur. Como no se podía bajar allá en Malvinas, nos dejaron en Comodoro Rivadavia. Bueno, nosotros pensamos que ya nos quedábamos ahí. No, al otro día vinieron de vuelta con los camiones, nos cargaron en unos colectivos, el Pingüino decía el colectivo, no sé quién, y nos llevaron de vuelta al aeropuerto y ahí sí, nos llevaron a Malvinas. Y ahí bajamos ahí en Puerto Argentino. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a Malvinas? En ese tiempo, al ser joven, uno no tiene noción de lo que es el peligro. Nosotros ni sabíamos qué pasaba. Llegamos, descargamos los aviones, dormimos esa noche en el aeropuerto. Lo que sí me acuerdo que bajaban unas botellitas de gaseosa y lloviznaba y nos cansamos de tomar gaseosa porque era Coca-Cola. Y claro, y todo, ni sed teníamos, pero sí, de angurriento tomábamos Coca-Cola, porque había tanto que no sabíamos qué iba a pasar, que después no las vimos nunca. Y bueno, y ahí quedamos esa noche y al otro día, sí, ahí nos hicieron caminar hasta la posición nuestra que estaba ahí en Sapperhill. Y ahí fuimos y quedamos ahí. Ese fue el destino nuestro. ¿Y quién era tu jefe inmediato? Se llamaba Apace, Sargento Apace. El grupo nuestro éramos 6. Estaba Acuña, yo, Pedro Gómez, Tulián, Brunner y él. El sargento Apace, que era el jefe del grupo. ¿Y cuál era tu rol de combate? Yo era apuntador de FAL. Nosotros teníamos la posición y había otro más. Sí, porque éramos 6, todos teníamos FAL, pero ellos nos decían que si en la hora del conflicto que tenían que ser 2 con un FAL, que si se le terminaba la munición tiraba el otro y el otro le cargaba le cargaba el FAL al que estaba tirando o se cargaba el DEM. Por eso éramos 6. Y contanos cómo fue tu experiencia en el armado de las trincheras, cómo fue todo eso hasta que empezaron los primeros bombardeos. Y bueno, lo nuestro fue de terror, porque nosotros éramos re vagos. Aparte, como estábamos de baja,
Nosotros no le dábamos bolilla a nadie y nos decían armen las posiciones, encima era todo piedra y teníamos una palita chiquita y vos la querías clavar y no podías sacar ni una piedra, entonces no le dábamos bola. Y todos los días nos decían armen las posiciones, y nosotros con Acuña y Pedro Gómez, que éramos los más terribles, los más zánganos, no le damos bolilla. Hasta que llegó el primer ataque el 1 de mayo, claro, de la nada nosotros vimos que las antiaéreas tiraban y ahí caímos que estamos en un conflicto. Nosotros no le damos bolilla porque no sabíamos qué pasaba, porque nunca, qué sé yo, nadie se imagina estar en una guerra. Y veíamos para del aeropuerto fuego y el humo que se levantaba allá y dijimos, acá cagamos, estamos jodidos. Y bueno, y venían los aviones, o sea, se veía que tiraban y venían picando para el lado donde estábamos nosotros. Y en el medio del bombardeo nosotros con los otros dos tratando de hacer un pozo y el teniente nos gritaba y nos puteaba. Vieron que yo le decía y nos puteaba la madre, todo. Claro, nos recagamos todos. Ese día sí, fue un día de terror. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos en un lío grande, claro, estábamos complicados. Y ahí sí armamos la posición, todo. Pero hasta ese momento no le damos ni bolilla. ¿Y qué dormían en las carpas? Claro, dormíamos en las carpas. Y en ese momento, después que hicimos la posición, no teníamos que dormir en la posición. Y habíamos hecho una posición grande que estábamos los 6 y le habíamos puesto chapa. Entonces estábamos ahí. Y cuando había bombardeo, sí, nos íbamos a las posiciones nuestras, de a 2. Cada uno iba a su posición. Pero si no, dormíamos ahí habíamos hecho un pozo, le pusimos una tarima, pues se llenaba de agua y estábamos ahí, dormíamos ahí. ¿Y cómo fue el tema con la comida? Y fue complicado, no llegaba casi, a veces llegaba. Lo que tuvimos nosotros, que el sargento que tuvimos, él se iba, ¿no? Y por ahí él conseguía algo para comer, un cuarto de cilindro, medio cilindro comía, y venía y él comía con nosotros. Si conseguía algún cigarrillo, los traía y los repartía. Por suerte nosotros, el suboficial nuestro, que fue jefe nuestro, fue un muy, muy buen tipo. Con nosotros por lo menos se portó muy bien, había bombardeo y él venía y él nos dijo, o acá nos vamos todos, nos quedamos todos, acá no se va nadie. Pero muy, muy buena persona. ¿Vive aún? No tengo idea porque no tuve más contacto con nadie. No sé de alguien que lo pueda llegar a ver o conocer. Lo que sé que el cabo, muchacho de Masdeval, el que me dijo que íbamos a Malvinas, falleció el año pasado, que estaba mal, porque había un subteniente que ahora es coronel Forti, siempre nos comunicábamos así, y él me dijo que había fallecido. Pero andaba medio en la indigencia, se ve que también le agarró el bajón de Malvinas y como que se tiró al abandono, ¿sí? ¿Y vos te llevabas bien con los superiores? ¿No tuviste ningún problema? No, yo con mi sargento sí, pero había suboficiales y oficiales que eran de terror, como, qué sé yo, he visto estaquear a un compañero, meterlo en pozo de agua, que encima el que lo hizo eso era el jefe que estaba encargado de compañía, el teniente Burachi, lo estaqueó a Ortuondo, lo metió en un pozo de agua, lo hizo correr y él lloraba por el frío que hacía y le pegó con el casco y después lo estaqueó. Después cuando volvimos, él le hizo juicio y yo le salí de testigo. Creo que lo habían dado de baja y le sacaron los grados, creo. Después no me supe más nada. Con Ortuondo me comunico a veces, pero él quedó mal de los huesos y todo eso por todo el maltrato. Después había otro soldado tulián también que lo estaquearon, pero no sé quién lo estaqueó. También a él lo habían estaqueado también. ¿Y eso lo pudiste ver vos? Sí, eso sí, yo lo vi porque estaban adelante nuestro. Que a Tulián creo que era que una vez le calentábamos leche y le llevábamos porque hacía mucho frío y lo tenían ahí. Y había bombardeo y estaban estaqueados. Sí. He visto cosas feas, sí.
de los suboficiales y oficiales. Bueno, ¿y cómo siguió todo después del 1 de mayo? Bueno, después que hicimos las posiciones, ellos tiraban de los barcos y los cañones que teníamos nosotros no llegaban. Después trajeron adelante nuestro había 2 Sosman de 155 y una misilera de misiles Roland, y hacia la izquierda para el lado del mar había antiaéreas. Y claro, los cañones estos tiraban más lejos que los barcos, entonces no se podían arrimar. Y un día estábamos poniendo minas así en el campo, estábamos haciendo un campo minado, y pasan 2 Harrier, pero pasaron re bajito. Y hasta se lo veía al piloto, habrán pasado, no sé, 15 metros arriba nuestro. Y al rato volvieron y tiraron unas bombas que se llamaban Beluga, y ahí los sacaron de combate a los 2 cañones. Y yo me acuerdo que porque nosotros quedamos parados como petrificados de cuando vimos los aviones. Y yo me acuerdo, vi clarito una bomba, cae adelante de los misiles estos Roland, picó, salió por arriba y no explotó. Yo digo, llega a explotar esto, no sé lo que puede llegar a pasar. Y bueno, y ahí sacaron de combate esos 2 cañones, y había otros, pero no sé en qué lugar. Pero esos 2 quedaron fuera de combate, fallecieron chicos ahí, compañeros, venía la ambulancia, todo esto, y bueno, se veía que iban para el hospital con los caídos y los heridos. ¿Hay alguno que haya sido compañero cercano tuyo, fallecido? Ahí en ese momento, no sé de ahí porque eran de otro regimiento, pero sí, nosotros tuvimos un compañero Soria que entró a una casa y explotó una mina, una antipersonal, de esas casas bobas. Y yo esa noche estaba de guardia y fui al hospital y lo traían en un fuentón, era todo el pedacerío, que lo llevaron esa noche al hospital, eso sí lo vi. Y él acá en el regimiento, él creo que era chofer del coronel, algo así era, y falleció allá, sí. ¿Con qué otro regimiento estaban? ¿Cercanías de quién? Sé que los de las antiaéreas eran de Mar del Plata. Después, para un costado estaba el logístico 10. Creo que los cañones estos del grupo, no sé qué grupo de artillería, porque no te dejaban, no teníamos contacto con todos. Uno veía y te decían, aquellos son de la infantería de marina del BIN 5. Las Bitubo creo que eran delgadas 601, que ni sé dónde está. Eran todos así, estaban ahí, pero no nos comunicábamos con ellos. Bien. ¿Y en qué momento sentiste que podías llegar a morir? ¿Cuándo fue el momento más crucial? Y el momento fue cuando vi el primer bombardeo, que dije, bueno, esto es en serio, porque uno no toma conciencia hasta que pasa. Pero después que pasó eso y pasaron los días, como que ya uno estaba acostumbrado a decir, bueno, ya en cualquier momento me toca. Y fueron los primeros días. Todos tienen miedo durante todo el tiempo, pero es como que ya uno, o sea, como que no nos interesaba lo que pasaba. Sí, bueno, tiran de un barco, cae una bomba, chao, fuimos. Pero después ya es como que el miedo, ya vos le ganaste al miedo, pero igual lo seguís teniendo, ¿no? Nadie fue que no tuvo miedo. Creo que todos tuvimos miedo y la muerte estaba ahí, dando vuelta cerca nuestra. ¿Y tenían relación ustedes con los del Regimiento 6? ¿No estaban cerca? No sé dónde estaban, porque nosotros el Regimiento 3 llevó muchas compañías y estaban separados por todos lados. Algunos del Regimiento 6 estaban atrás nuestro, otros estaban adelante, no sabíamos. Hoy en día sí, conozco un montón del Regimiento 6 que me dice, sí, nosotros estábamos a la derecha a ustedes, nosotros estábamos a la izquierda, pero en ese momento no sabíamos nada. Y nos contabas antes que le mandaste aerogramas a tu familia, que le llegó una. ¿Vos recibiste después de contestación o recibiste cartas, encomiendas? No,
O sea, yo mandé a mi mamá, a unos vecinos, y me llegó una del taller donde yo trabajaba, los dueños del taller, ellos me contestaron. Mi mamá mandó un montón de cartas que nunca llegaron. No, de eso no me llegó nada. Yo me acuerdo que el muchacho del taller me había mandado en ese tiempo plata, que era mucha plata. Y digo, ¿qué voy a hacer con esta plata si no se puede hacer nada acá con plata? Pero te llegó. Sí, eso sí me llegó. Él le había puesto un papel de estos carbónicos negro porque te abrían las cartas. Y bueno, y llegó. Y después conseguimos, pues eso fue en los primeros tiempos, una señora que era de Córdoba, que nosotros a la noche nos escapábamos hasta el pueblo y le dejamos la plata a ella, y ella nos compraba chocolate, sí, hasta que se pudo. Después ya no se pudo hacer más eso. Pero sí, esa mujer sí, nos compraba, y bueno, y esa plata la gasté toda ahí. Me salvó los primeros días, comíamos gracias a la plata que me habían mandado. Claro, porque ya no tenían casi para comer en ese momento. ¿A partir de cuándo más o menos empezó a escasear la comida? No, el tema ese de que compramos era porque uno quería comer algo dulce, porque la comida de ellos era pan de carne, albóndiga. Cuando se podían traer raciones del rancho o sea que de la cocina eran guisos. Pero uno ya quiere comer algo dulce, un turrón, algo dulce. Y bueno, entonces nosotros íbamos ahí, le pedíamos y ella nos traía cosas dulces. Pero bueno, y la comida después del 1 de mayo, después de que empezaron los ataques, era como que empezó a escasear. Y a veces comíamos, a veces no. Cuando la gente de la cocina, del rancho que le decían, podían salir a repartirla, bueno, ahí comíamos, y si no. Y a veces nosotros nos escapamos al logístico 10, y de ahí nos daban comida, le pedíamos comida y nos daban. Y si no, íbamos hasta el rancho nuestro, que Salazar siempre se acuerda que él estaba ahí en el rancho, y con Pedro Gómez íbamos y le pedíamos comida y nos echaba y nosotros lo robábamos igual, porque ese Pedro Gómez era un grandote, y como él lo hacíamos enojar y le agarramos comida y nos llevábamos. Pero sí, después del 1 empezó a faltar la comida, sí. Pero fue los típicos militares, cuando cae Puerto Argentino, pero había en la calle comida a patada, los galpones llenos de comida estaban, no la repartían, no sé, es como en el regimiento, como que es todo para ellos, a los soldados no le daban nada. Por lo menos nosotros, de todo lo que había, whisky, había de todo, nunca nos dieron nada de eso. ¿Y adelgazaste mucho? Sí, yo creo que habré venido con 35 kilos, 38 kilos. Sí, estaba hecho pedazo. Sí, nosotros cuando yo vine en el Canberra, cuando subimos al barco, los ingleses no lo podían creer, porque había un muchacho que hablaba inglés, más o menos, y hablaba que ellos no podían creer que nosotros lo que éramos, el desastre que le habíamos hecho. A nosotros nos faltaban piojos, ¿no? Porque nos bañamos una sola vez en los 70 días que estuvimos, así que imagínate cuando estábamos todos sucios, y pelo ya todo largo, mugriento, y ellos nos vieron subir al barco y decían, estos pibes, el desastre que le hicieron, porque ellos perdieron mucha gente. Y ¿cómo es? Y como estábamos, o sea, desnutridos casi. Y bueno, y eso fue hasta el día de hoy nosotros un orgullo, que ellos nos reconocieron como que eran verdaderos combatientes, y tienen un gran respeto con nosotros. Respetan mucho al argentino. ¿Y cómo fueron los momentos de los combates más fuertes? ¿Cómo los viviste? Y eso sí, porque a la noche nosotros escuchábamos los griteríos, los bombardeos, las ametralladoras, los chicos, la gente que gritaba. Y claro, ahí en ese momento uno ya no pensás nada, o sea, pensá en tu mamá, en tu papá, ahí sí se te cruza toda la familia, como que ya no lo vas a ver más. Ahí sí uno dice, bueno, a mi viejo, a mi vieja no los veo nunca más.
Y sí, esos momentos fueron bravos, de mucho miedo, sí. Y digamos, tu grupo entró directamente en combate. No, cuando iba a entrar el combate, que ya venían bajando los soldados argentinos de Sapperhill, bueno, que nos tocaba a nosotros, ahí llegó la orden de un cese del fuego. Pero adelante nuestro estaban unos cañones que seguían tirando. O sea, nosotros estábamos en un lugar medio jodido porque nosotros estábamos adelante de unos cañones que tiraban, unos obuses que tiraban al monte y de allá tiraban para este lado. Y nosotros estábamos en el medio. Nosotros estábamos esperando que nos caiga un proyectil y partamos. Y los ingleses ya venían subiendo la ladera y los argentinos venían replegándose y a ellos les seguían cayendo bombas. Y ahí fue el cese de hostilidades. Bueno, y ahí nos hicieron replegar a nosotros también. Y lo nuestro fue más bombardeo de los barcos y de los aviones, porque estábamos, los que estábamos más cerca casi del pueblo. Después seguían más atrás, seguían regimientos de infantería, pero nunca lo hicieron replegar, ni avanzar, ni lo dejaron ahí. Porque estaba la casa del gobernador, era lo que es, o sea, lo que ellos más cuidaban era el gobernador. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste del cese del fuego? Y creo que sentíamos, yo por lo menos sentí bronca, porque yo quería ir y yo ya digo, bueno, no vuelvo más, que ya se termine todo. Y bueno, y cuando nos hicieron replegar, que nos hicieron tirar el armamento, dejar el armamento, y bueno, como que, bueno, ya terminó todo el calvario no sé, volveremos, no sé qué va a pasar, o cómo sigue todo esto. Y bueno, y ahí fue que nos replegamos a Puerto Argentino y ahí vimos que había un montón de comida. Entramos nosotros, otra vez con Gómez, Acuña, lo encontramos a vos Jorge, entramos a un galpón y nos pusimos a tomar gancia, que había de todo, y después lo prendimos fuego. Que me acuerdo que después que llegamos decía motín en Malvinas, que habían prendido, y éramos una banda de locos que nos habíamos medio mamado ahí y prendimos fuego al galpón de comida. Pero las calles estaban llenas de bolsas de raciones tiradas. Y uno decía, ¿cómo no nos dieron de comer? Los compañeros que levantaban las bolsas para comer algo, porque estaban nuevas. Y los mismos militares argentinos nos hacían tirar la comida, que no coman nada, porque no querían como que pasen vergüenza. Pero nosotros teníamos hambre, si ya veníamos sin comer hacía un par de días. Y bueno, y ahí fue que nos llevaron a un galpón y hasta que nos embarcaron para venir al continente. ¿Te llevaron al Canberra? Sí, estábamos en un galpón y venían con un remolcador porque el Canberra es muy grande y no entraba. Entonces nos llevaban hasta allá, hasta donde estaba anclado, ¿sí? Creo claro, que sí. Mar adentro. Claro, y ahí nos cargaron. Y bueno, y otra de las experiencias que nosotros habíamos entrado a la casa de un inglés a robar, otra vez con Gómez, Acuña, éramos siempre los terribles. Y bueno, que nos iban a hacer consejo de guerra. Y bueno, y ahí nos llevan a un galpón, estábamos los tres, y vino uno de los curas, que después estuvo en el centro nuestro, que está en Neuquén, creo que está, el padre ¿Vicente Torrens? Sí. Y fue al centro nuestro a visitarnos hace unos años atrás, porque estaba mi papá vivo todavía. Y bueno, y él como que me cambió la cabeza, porque nos agarró a los tres que estamos ahí, nos empezó a hablar y nos decía lo que era el tema dice, ustedes fíjense en cuando vuelvan a su casa, que ustedes salen de joda y tu papá y tu mamá se quedan solos, ellos no duermen pensando hasta que ustedes vuelvan y qué sé yo. Bueno, la cuestión que a mí esas palabras hasta el día de hoy me quedaron yo volví de Malvinas y el 24 y el 31 jamás me fui a ningún lado, me quedaba a las 12, ellos se acostaban y yo me acostaba, no salía. Que todos los chicos a las 12 se quieren ir a bailar. No, yo nunca más, nunca. Hasta el día de hoy, y siempre le cuento a
a mis hijos, a mis nietitos, son chiquitos, pero tengo una nieta de 20, pero yo siempre les cuento o a los amigos, así, lo que me dijo este hombre, y me quedó regrabado. Esas palabras del cura me quedaban regrabadas en la cabeza. ¿Y cómo fue tu estadía en el Canberra? Fue tranquila, nosotros veníamos en una pista de baile, porque era un transatlántico de lujo, y veníamos un montón. Y bueno, ni bien llegamos, nos dieron toallones para bañarnos, jabón, nos llevaron a bañar y nos llevaron a comer. Y nos tenía un soldado de ellos, oficial, no sé qué sería, que nos cuidaba. Pero bien, los tipos estos, por lo menos nos trataba bien. Había una máquina que podía sacar leche caliente. Y bueno, y todo el viaje tomando leche y comiendo. O sea, nos daban una comida, pero comíamos bien. Y después, bueno, bañado y veníamos ahí en la pista de baile, todo acostado, era una alfombra grande, alta, así que durmiendo ahí sentado. ¿Vos presenciaste el momento en el que el pianista, creo que era del Regimiento 3, sí, tocó el piano? Van Roy. Sergio Van Roy. Sí, él es compañero mío, y nosotros nos juntamos. Íbamos saliendo, porque nos sacaron un día afuera, porque era re alto. Y íbamos caminando y había un piano y él fue y se sentó y se puso a tocar el himno. Sí, tengo la foto de él que nos juntamos. Sí. Y fue así que cuando se dieron cuenta que estaba tocando el himno, ¿se pararon todos? Sí, sí, y bueno, y después encima para adelante había como un bar, estaban todos los boina verdes, eso sí que no nos querían, porque a ellos le mataron mucha gente. Así que se levantó y salimos afuera y los tipos estos creo que nos recagaban a puteada porque ni sé lo que nos decían. Venían tomando cerveza, ellos ahí, y pasamos nosotros. Y eso sí, y después el que nos traía, él nos dijo que ellos a nosotros no nos querían porque se le habían matado a mucha gente a ellos. Y no lo podían creer, todo el desastre que se le hizo. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí en el Canberra, más o menos? Creo que 2 días, porque venía todo tapado, los vidrios, todo, los cosas, eso, ojo de buey, no sé cómo es. Venían todas tapadas las ventanas. Y un día nos sacaron a tomar aire así, y ya, nos sacaron y vimos el mar, todo esto. Después nos metieron de vuelta y después nos sacaron de vuelta, que ya estábamos en Puerto Madryn. Y ahí sí, ahí pudo, ¿cómo es? Atracarse, dice. Sí. Bueno, y ahí nos bajaron y bueno, y la gente de ahí estaba enloquecida con nosotros. Me acuerdo, te pedían un botón, cualquier cosa, un recuerdo. Y uno de los muchachos le pedía pan. Y ese día fue que le decían el día del pan, que se quedó... Que en Puerto Madryn se quedó sin pan porque todos traían pan para los soldados y esa quedó en la historia del día del pan, le dicen. Que no, se quedó todo el pueblo sin pan y la gente cómo lloraba, cómo nos abrazaba, te pedía cualquier cosa, un botón, lo que sea. Pero también nos recibieron muy, muy, muy bien. ¿Y te tocó a vos ir a alguna casa o...? Porque hay algunos soldados que se los llevaron la gente que los recibía. No, porque nosotros llegamos acá y los mismos suboficiales y oficiales era como que teníamos que seguirlo a ellos. No he sabido de nadie que se haya llegado a una casa, de mi parte no sé. Pero de nosotros, de nuestra compañía, no, ninguno. Nos llevaron, creo que nos llevaron a un galpón, a esa parte no me acuerdo, y después nos trajeron en avión. Y de ahí nos llevaron a Campo de Mayo, a la Sargento Cabral, creo. ¿Y ahí en Campo de Mayo cómo los trataron? Ahí bien, porque llegamos y nos tuvieron 2 días sin salir, nos daban de comer, de tomar gaseosa, nos querían engordar, nos dieron ropa nueva, encima nos dieron ropa de satín, la ropa que tenían que habernos dado allá,
porque allá fuimos con la ropa verde común, y cuando empezó a nevar, la nieve pasaba la chaquetilla. Teníamos el duvet, pero tenía que andar todo el día con el duvet. Y había que llevar ropa de satín y no la dieron. Después cuando vinimos acá, a todos nos dieron ropa nueva, para que nuestros padres nos vean acá como que estábamos bien. Y pasaron creo que 2 días, y un soldado dice, che, dice, están todos los padres allá en la barrera, no los dejaban pasar, preguntando por los hijos. Entonces agarramos y nos escapamos y nos fuimos. Y ahí lo encontré a mi papá, que andaba con mi mamá entre toda la gente. Y mi papá era un correntino de esos duros, y creo que fue la primera vez que lo vi llorar en toda mi vida. Y me abrazaba y lloraba él y mi mamá, re contentos, estaban que había vuelto. Y bueno, después se fueron, vieron que estaba bien, nos llamaron, adentro fuimos de vuelta, y al otro día nos llevan al regimiento, y porque yo fui de civil, yo fui a buscar mi ropa, ni existía, ya me habían sacado todo, zapatillas, todo lo que había llevado, no encontré nada. Así que con la ropa verde esa nos mandaron a la casa, y al otro día teníamos que llevar la ropa para que nos den el documento, porque el documento había quedado en el regimiento. Así que ahí fue. ¿Y cómo te volviste a tu casa? En colectivo salimos, y los colectiveros, como sabían que veníamos de Malvinas, nos llevaban gratis. Yo tomaba de ahí el 97, creo que iba hasta Morón, de Morón tomaba el 303 hasta San Miguel, y de ahí tomaba el colectivo hasta mi casa, hasta Granburg. Así que me fui con este muchacho Jorge, con Felipe Resla y con Fernández. Nos fuimos los 4 y en Granburg nos separamos, cada uno se fue a su casa. Y bueno, cuando iba caminando encontré a uno del barrio y se puso a llorar, vamos que te acompaño a tu casa. Y bueno, mi vieja cuando llegó y el barrio se enteró que había llegado, pero mi casa parecía, no sé, que había un recital. Y no llegué bien, entonces llegué y venían y vino uno de ahí cerca de mi casa, una mujer, una chica, y me preguntó de cuántos habían muerto. Entonces agarré, le eché, le dije a mi vieja que no quería ver a nadie. Así que estuve muy encerrado en mi casa. Iban a verme los vecinos y mi mamá le decía que no quería recibir a nadie. Recién al mes empecé a salir. Se andaba en el fondo, así, pero no, en la calle no salía ni a comprar. Y estaba mi mamá, mi abuela, y ellos estaban re pendientes de mí. Mi viejo que iba a laburar y se venía. Después, yo jamás pensé que mi viejo había sufrido tanto. Se habían hecho de una escuela de San Miguel reportajes a veteranos y a familiares. Y fueron al centro nuestro y bueno, entraban la gente, o sea, los familiares o los veteranos, hermanos o algún veterano que quería hablar. Bueno, hicieron todo el reportaje, todo. Después, como a los 15, 20 días, cuando lo editan todo, me pasan el video y lo vi a mi viejo como le preguntaban y lloraba todo lo que sufrió él. Él decía que él se sentía mal y él era loco de la pesca y se iba a pescar, dice, pero se iba a llorar, dice, al río, y para que mi vieja no esté tan mal. Y bueno, y todas esas cosas también me quedaron, que digo, mirá vos, loco lo que lo hice sufrir, ¿no? Porque uno no sabe lo que el padre quiere al hijo hasta uno de estos momentos, porque uno que te reta, que te dice esto, que te dice el otro, y digo, mirá vos, loco ¿no? Lo que era, un re tipo. Bueno, después yo iba al centro, yo lo llevaba a todos lados, a las Olimpiadas, se hizo amigo de un montón de veteranos, a él le decían coronel, sí, lo llevaba a Chaco, a Santiago, a todos lados íbamos, en las reuniones de veteranos, los desfiles, él estaba en todos lados conmigo, él me seguía un montón para todos lados. Y bueno, y cuando él falleció, no sé la cantidad de veteranos que fueron al velorio. Había este muchacho Jorge, para él era el padre, lloraba como que hubiese sido que falleció el papá de él también. Y muchos, fue muy querido, parte de un tipazo era.
fue reintegrarte a la sociedad? ¿Volviste a tu trabajo? O sea, estuviste un mes recluido. ¿Cuándo decidiste salir? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te impulsó a...? Y bueno, un día fui a visitarlo a los muchachos del taller que yo trabajaba, era un taller grande, y era importante el taller. Y él me dijo, uno de los dueños, me dice, vos cuando te sientas bien, volvé, me dice, quédate tranquilo, ellos me pagaban. Y digo, no, yo voy a volver. Pero ya no había vuelto bien, o sea, era como me alteraba mucho. Y cuando volví había compañeros que había medios alcahuete, que había cosas que no me gustaban, entonces agarré un día y le dije, me voy, le digo. Agarré y renuncié y me fui. Creo que estuve un mes, 2 meses más y me fui, ya no tenía el mismo carácter de antes, ya era como que había cambiado mucho. Y bueno, después andaba dando vueltas hasta que conseguí un taller, ya estaba un poco mejor, pero siempre como que no hay cosas que no me gustan y yo se lo digo enseguida. Y empecé a trabajar me fui de ahí y empecé a trabajar en una fábrica. Se enteraron que era veterano de Malvinas y me echaron. Y yo ya tenía la nena, la que ahora tiene 39, la que nació en el 85. Y bueno, yo tenía con lo que me... ¿Te habías casado? Claro, ya me había casado. O sea, después de... Después de Malvinas, en el 83 me puse novio, en el 85 nació Ale y me junté y me casé. Y bueno, ahí cuando pasa esto de la fábrica, yo con esa plata había comprado un Renault 12, estaba de remisero y me lo robaron. Me asaltaron y me lo robaron. Y ya ahí andaba mal. Y lo encontré a Andrés Arce un día, o sea, yo ya participaba en el centro, y me dice, vamos a laburar al tren, me dice. Él ya tenía otro, su trabajo, o sea, tenía otro pasar un poquito mejor, no era que, estaba mejor, mucho mejor. Me dice, vamos que yo te llevo al tren, dice. Y yo tenía una vergüenza bárbara de salir a pedir. Y bueno, y ahí salí y con él. Y después fue este muchacho que Cáceres, fuimos a ir, ya después éramos como 10, 12 que íbamos al tren. Pero la jodera cuando volvía, que yo veía a mi hija chiquita que separaba las monedas, que esta para el pan, que esta para la leche, y yo digo, loco, yo con mi oficio y no conseguía laburo, no me daban laburo porque todos veían que eras del 62 y más o menos asociaban todo con Malvinas y todos nos tenían como los loquitos. Y bueno, y ahí empezamos a salir al tren y ya a organizarnos un poco más, hasta que se armó en el 2005 la Carpa Verde. Y bueno, y ahí mejoró la calidad de vida un poco y salieron trabajo. Y bueno, y ahí conseguí un trabajo y de ahí hasta el día de hoy sigo en el mismo lugar. ¿Y te dedicas a lo mismo, a lo que eras de talleres de auto? No, yo ahora estoy en PAMI. Perdón, sí. Y para veteranos de guerra. Y de ahí me quedé y tengo el orgullo de decir, de los 20 años que estoy, hasta el día de hoy, falté una sola vez cuando falleció mi papá, no falto nunca, o sea, yo lo tomé con la responsabilidad que tiene que ser y cuidar a los compañeros. Incluso hay uno que lo llevo, lo traigo a hacerse los estudios, quimio, y él ya, la señora se siente un poco mal y le dice llamar a Maidana. No quiere que vaya ni el hijo que tiene auto, no, él me llama a mí. Y bueno, entonces una responsabilidad que tomé de cuidar a los compañeros, porque en PAMI por ahí el abuelo se muere y se jubila otro, el veterano se muere y no hay más, nos quedamos sin compañeros. Así que bueno, hay que tener la responsabilidad de cuidar lo más que se pueda a los compañeros. Antes estábamos hablando del tema de las películas. ¿Me dijiste que no viste ninguna de Malvinas? No, porque
cuentas cosas que no son. Entonces no me gustan, no me llaman de mirar. Una que te trae recuerdo y otra que hay cosas que mienten, entonces no las miro. ¿Y fuiste a ver la obra de teatro Campo Minado? No, me invitó Marcelo y no fui. Pero no fui porque no conseguí quien me acompañe. Porque a mí no me gusta andar solo, o sea, manejar mucho solo, porque me pierdo y me aburro, entonces no ando solo. Y como no conseguía a nadie, no pude ir. Pero muchos me dijeron que estuvo muy buena. Aparte yo sé que lo que hace Marcelo, él es muy malvinero. Yo sé que a algunos no les gustó, o sea, que esté con unos ingleses, pero si a mí me parece, porque él me dijo qué opinaba. Yo le dije, Marcelo, mientras que a vos estés bien, a mí no me causa problema y no me trae problema. Aparte yo sé que todo lo que hace lo hace por Malvinas, para tener a Malvinas ahí adelante, arriba. Y él me contaba las cosas, como que a él lo querían hacer que nosotros éramos los pobrecitos, y él dijo que no, él iba a contar la verdad. Y yo sé que él defiende mucho Malvinas. Capaz que hay muchos que no la entienden de ese lado. Como cuando él me dijo para volver a Malvinas que yo no quería ir, y él me decía, Maida, me dice, vos fijate, yo volví a los 50 años, tenía 50 años, ahora podemos aguantar el frío. Y bueno, y me volví con él, y él me cuidó todo allá, si estás bien, te sentís bien, estaba muy pendiente de mí. Para mí Marcelo es un tipazo, sí. ¿Cuánto hace que volviste a Malvinas? En el 2010. Sí, en el 2010. En marzo del 2010, porque él iba a correr allá. Y bueno, y fui a acompañarlo con un par de compañeros. Y no pudo correr porque ese día el avión no pudo bajar porque había mucho viento, mucha tormenta. Y nos llevaron a Chile. Y al otro día cuando volvimos ya había alargado la carrera, así que no pudo correr. Y sí o sí hay que quedarse una semana, así que nos quedamos ahí con él. ¿Y cómo fue tu estadía en Malvinas después de la guerra? No, fue buena, lo que pasa es que en ese tiempo no es como ahora, están más exigentes. Yo había ido con una campera verde del ejército, nunca me dijeron nada. Lo único que me impresionó cuando salimos del aeropuerto, que había un monumento y había un Harrier arriba. Y como que uno piensa que el que manejó esto habrá matado a muchos compañeros. Pero después que salimos de ahí, nos llevaron a la casa donde nosotros teníamos que parar. Y ahí ya empezamos a andar para todos lados con él, porque él ya conocía. Y alquilamos un jeep, que en ese tiempo lo podíamos manejar nosotros. Ahora sí hay que alquilarlo con chofer. Y él había hecho quería ir en bicicleta desde el puerto, desde el pueblo hasta el cementerio, pero no llegó por mucho viento, muchas piedras. Nosotros íbamos con el jeep a 5 kilómetros por hora y le sacaba una ventaja terrible, lo teníamos que esperar. Y él dice, no, ustedes vayan, dice que yo voy a ir hasta donde llegue. No, y no pudo llegar, a la vuelta lo levantamos y lo trajimos, pero hizo un montón, pero con el viento y todo no pudo llegar. Ya se estaba haciendo de noche y no llegó. ¿Y qué sentiste cuando estuviste en el cementerio de Darwin? Y bueno, ahí fue que, bueno, fuimos con los compañeros, nos pusimos a llorar ahí en las tumbas, habíamos llevado unos rosarios, le pusimos a las cruces los rosarios, nos quedamos un rato ahí, y bueno, y creo que eso fue como que fue el final de mi etapa de Malvinas, que cerré una historia y me calmó un montón, porque yo no... mi casa ya había un tiempo, hacía mucho que venía, que dormía, me despertaba a las 12 de la noche y hasta las 5 o 6 de la mañana estaba con los ojos abiertos. Después que fui ahí y volví, y hoy en día hay muchos que yo le digo, hay muchos que no quieren ir por miedo. Digo, yo fui, a mí me hizo bien, no sé si a todos le hará lo mismo, porque yo hoy en día me faltan horas para dormir. Yo vuelvo de trabajar, duermo en la siesta, yo me acuesto a las 10 de la noche y duermo tranquilo, no me despierto,
estoy bien. Yo creo que ese viaje siempre se lo voy a agradecer a Marcelo porque a mí la verdad que me hizo bien y haber ido. ¿Y volviste a tu posición? Sí, solamente que ahora, en ese tiempo, yo en una de estas, tengo una foto, hay unas piedras, son inmensas, y cuando volvimos, estaban ahí, les saqué foto de vuelta, y que las tengo en mi casa, las fotos, pero no pudimos entrar porque hicieron como un galpón de oveja y no, estaba prohibido pasar, pero sí, la vi a mi posición, sí. ¿Y ahí también sentiste algo especial? Sí, sí, ahí me acordaba de mis compañeros, que todavía los sigo viendo porque nos juntamos, a Pedro, a Cuña, todo esto los veo a todos, y sí, ahí me acordé de todos ellos, sí. ¿Y ellos no volvieron? No volvió ninguno, no. Bueno, ¿hay algo que te parezca que no te haya preguntado, que te resulte importante contar? No, creo que no. O sea, creo que a muchos de nosotros nos cuesta hablar. Capaz que uno te pregunta algo y respondes, pero de mí lo importante mío es que fue una experiencia dentro de lo malo que fue. Para mí fue buena porque de ahí no nos hicimos amigos, nos hicimos hermanos todos. Los veteranos hay veteranos todos, ¿no? Que son medio jodidos, otros, unos un poco más, un poco menos, pero la amistad y la hermandad que hay entre veteranos creo que se armó ahí, es increíble. Yo con compañeros, con Bojorque, con Salazar, para mí son mis hermanos. Yo lo siento como un hermano. Y siempre estamos hablando. Bueno, Bojorque falleció hace un tiempo atrás, como 3 años. Y bueno, y con Salazar está enfermo, pobre, y bueno, yo la llamo a la señora, lo llevo al hospital a ver cómo está. Y con los otros compañeros, sí, nos juntamos, pero siempre sin descuidar a mis amigos de la vida, del barrio. Yo cuando volví, que andaba mal, había un muchacho, Víctor, tenía taller y él me conseguía laburo. Después con otros compañeros, íbamos, o sea, compañeros así, amigos de la vida, íbamos a jugar a la pelota con Valerio, el hermano de Víctor. Ellos también me ayudaron mucho porque nosotros donde nos juntamos jamás me preguntaron nada. Si yo no hablaba, jamás me preguntaron que eso es bueno, estuviste bien, estuviste mal, jamás me preguntaron nada. Siempre me acompañaron. Si yo por ahí un día, por ahí se me daba por hablar y hablaba, y ellos me escuchaban, pero no me preguntaban nada. Siempre respetaron mi vida. ¿Y en tu familia te preguntaban algo o también esperaban a que vos hablaras? No, en mi casa jamás hablé nada. Yo para la pandemia, nosotros siempre dimos charlas en los colegios, y de un colegio, San Nicolás, me dijeron si podía hacer un Zoom. Y yo con la tecnología no me llevo. Entonces le digo a mi nieta, le digo, Luli, le digo, no me armás esto así, qué sé yo. Bueno, fui a la casa y ella estaba atrás de la computadora y los chicos me preguntaban. Y por ahí la miro a ella y estaba llorando. Y después que termina todo, me abrazaba y me dice, papi, porque ella me dice, papi, dice, todo eso pasaste, dice, no, yo nunca conté nada, y mi hija más grande también. Ellos jamás me preguntaron y como que no quiere que hable porque se piensan que me ponen mal, pero yo no. Con mi yerno, con mis nietos me siguen, tengo 3, Clarita, Joaquín y Luli. Luli tiene 20 y el otro tiene 9 y 10. Pero ellos me siguen a todos lados, para todos lados, el acto de Malvinas, ellos andan atrás mío, y mis hijas también, o sea, me acompañan mucho. Y bueno, y eso fue algo también que me hizo salir de todo este lío. Y cada vez que fallece un veterano, cuando falleció Andrés Arce, mi hija más grande me abrazaba y me decía, papi, porque éramos amigos de la familia, se conocían entre los hijos, todos teníamos más o menos hijos de la misma edad.
Y me decía, papi, yo no quiero que te pase esto. Y bueno, pero algún día me va a tener que pasar y verla llorar así, y bueno. Entonces uno dice que la familia me ayuda mucho a seguir adelante, ¿no? Porque me cuidan, están siempre dándome vuelta, los nietos. Entonces siempre estamos los domingos. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero el domingo siempre estoy con ellos. Los domingos son sagrados, ¿no? Estoy en la casa de mi hija y comemos todos juntos. Y también son algo que me alientan a seguir, ¿no? A no caerme. ¿Sentís que te quedó algún trauma o algo de la guerra? No, o sea, cuando volví fui al psicólogo, psiquiatra, pero por ahí puede ser que haya quedado algo, y uno no se da cuenta, sí, nervioso, muchas cosas sí pueden ser, pero como te digo, entre la familia y los amigos es como que me tienen medio contenido. Yo a veces con este muchacho Valerio, los sábados lo llama, vamos a comer por ahí, o vamos al taller de mi hermano, comemos ahí, o nos juntamos en el centro veterano, con veteranos, no es que, o vamos a pescar con otro veterano que se llama Vega, con Valerio, andamos siempre haciendo cosas. Y eso es bueno, y cuando vamos a pescar así jamás se pregunta nada de lo que pasó, y entre nosotros en el centro veterano es como que es una terapia porque nos cargamos entre nosotros. Había un hombre que era del Belgrano, Leone, que falleció, y él nos cargaba, él nos decía tronco, porque andamos de verde, y nosotros decíamos a él, casi llego porque lo hundieron, pero cargándolo así, ¿viste? Nos cargábamos entre nosotros, y todo eso te va sacando cosas de adentro. Y bueno, y eso también es una buena terapia, creo que es mejor que ir al psicólogo. Justo que mencionaste el Belgrano, no te había preguntado, ¿ustedes se enteraron del hundimiento del Belgrano cuando estaban en Malvinas? Sí, a la tarde se agarraba una radio Carvex, porque habíamos conseguido una radio, y este compañero Tulián era bastante genial, no sé cómo hizo, pero la cuestión que enganchó esa radio que era de Uruguay. Y ahí nos enteramos que lo habían hundido, sí. ¿Y qué sintieron? ¿Qué les pasó? Y nosotros dijimos, bueno, lo hundieron, pero uno no sabe lo que es el mar, lo que puede llegar a pasar. Después, con la experiencia que nos contó Leone, Fornés, otro compañero que estuvo en el Belgrano, la pasaron re jodida, como ellos también ni deben saber el tema de los bombardeos. Uno se imagina, pero cuando nosotros volvimos en el 2010 veíamos los pozos que quedaron de las bombas que tiraban ellos, y decíamos, la puta madre, esto nos tiraron con todo, tremendos agujeros, y nosotros nos parábamos adentro y mirábamos así para arriba el pozo, nos metíamos de adentro y mirábamos que eran semejantes pozos, y dijimos, esto no fue joda, o sea, nosotros nunca nos enteramos de lo que hacían las bombas que ellos tiraban. Yo me di cuenta en el 2010 cuando volví, y yo creo que ellos del barco ni habrán sabido el despiole que fue la tierra también. Uno se mira, creo que su fuerza. Claro. Y después, digamos, en la posguerra, ¿sí pudiste enterarte de lo que fue tener que sobrevivir en el mar? Sí, bueno, ahí hay un compañero Fornés que era profe en la Juana Manso de San Miguel, y bueno, y él nos cuenta, después Leone nos contaba su historia, y hemos conocido unos cuantos del Belgrano, y sí, es como todos, cada uno tuvo su historia, en distintos lugares del barco, en distintas balsas, y bueno, uno te cuenta una cosa, otro te cuenta otra, que fueron todas historias jodidas, como contaba Leone que se le han muerto en la balsa, congelado. Fornet te cuenta otra cosa, que también cosa fea. Entonces, no fue, es como nosotros, no fueron todas las mismas historias. Uno te va a contar una cosa, otro te cuenta otra. Cada uno te cuenta su vivencia. ¿Y
¿Qué pensás de la soberanía hoy? Hoy, Sí. en este momento, si te tengo que contestar, tengo que putear, no a vos, ¿no? Sino al presidente que no está haciendo nada, que como que se olvidó de los héroes que quedaron allá, de las mamás que han mandado chicos con, o sea, vale, yo también era chico, ¿no? Han mandado sus hijos con 18, 19 años que salieron de los montes del Chaco, o de muchos lugares, Corrientes, fueron a hacer el servicio militar y no los vieron nunca más. Entonces yo creo que este tipo le está faltando mucho el respeto a esas madres que han fallecido y no han podido ver sus hijos, ni siquiera llevarle una flor al cementerio. Y entregar la soberanía como la está entregando me parece que es algo, qué sé yo, aberrante lo que está haciendo. Olvidarse de su pueblo, de su bandera, es de terror. Es para faltarle el respeto mal. A mí me parece que es una guasada lo que está haciendo. Entregando no solamente Malvinas, entregando todo el país. Está regalando el país porque uno ve... Yo la pasé mal con nuestro compañero, sabemos lo que es el hambre, sabemos lo que es no llevarle de comer a nuestros hijos. Y uno ve gente pidiendo en la calle, y yo me acuerdo cuando yo pedía que venga un chiquito y me dice, Don, ¿no tiene para la leche? Y sí, ¿cómo no tiene para la leche? Porque a mí me pasó, y a nosotros nos ayudó mucho el pueblo argentino, de cuando laburábamos en el tren, yo siempre dije el agradecimiento mío para el pueblo argentino, no para los políticos, sino para la gente común, como nos ayudó siempre y nos reconoció. Para mí es no sé, lo voy a llevar siempre en el corazón. Una vez andábamos en el tren y me acuerdo una abuelita sacó del monedero una monedita que era lo último que tenía la abuela, y llorando ese chico dice, tengo esto, no tengo más. Y decíamos, no, abuela, guárdela. No, dice, yo se las quiero dar a usted porque usted no tiene que andar así. Y esa historia también siempre me quedó grabada, esa abuelita como lo último que ella tenía nos dio a nosotros. Entonces hoy en día creo que nosotros tenemos que devolverle también, así como hace Marcelo Vallejo. Nosotros también llevamos cosas, repartimos lo que se puede, ¿no? Y agradecer un poquito a la gente que nos ayudó un montón también, o sea, que nos reconoció y nos ayudó. Y hoy en día hay que tratar de devolverle algo a la gente. ¿Cuándo sentiste que empezó a haber más reconocimiento con los veteranos de Malvinas? Yo creo que a nosotros no es político ni nada por el estilo, pero a nosotros el que nos reconoció fue Néstor Kirchner. Fue que ahí él nos dio trabajo, o sea, él dijo, bueno, que quiere laburar, que labure. O sea, entramos en portero de colegio, entramos en PAMI, y bueno, y ahí dentro de todo nos cambió por ahí algunos te va a decir que no, pero un poco la calidad de vida, y bueno, y el que quiso trabajar, trabajó. Y de ahí en adelante en los colegios, sí, nos empezaron a llamar, nosotros armamos nuestro centro veterano, tenemos un museo, van muchos chicos, los chicos respetan una barbaridad, escuchan las historias, y bueno, y vamos a los colegios también, nos reconocen mucho. Y ahora ahí en el distrito nuestro se están haciendo en los colegios que fueron veteranos, que yo fui uno de ellos, que fue a un colegio, la Escuela 47, que pusieron en el salón donde yo terminé una placa con mi nombre, que hice acá, en este salón terminó Luis Maidana, veterano de guerra. Y en muchos colegios están haciendo lo mismo. Y ahora sí, ahora están reconociendo mucho del tema, más los colegios. Ahora no sé con esto de cambio de gobierno si lo seguirán haciendo, pero lo que es las escuelas y la gente sí, siempre nos reconoció. ¿Vos ves que los chicos tienen interés en Malvinas? Sí, los chicos hasta los de primero, segundo grado, jardín, cuando vamos. Cuando yo fui
que me hicieron el reconocimiento, fueron unos cuantos veteranos. Y los chiquitos que te firmamos un papelito, que sacaste una foto conmigo, éramos como, no sé, parecíamos Maradona que estábamos con los chicos. No, los chicos son increíbles, la verdad que son, y muy interesados los regalos que te hacen, cartitas. Yo tengo un montón en mi casa, todo lo que me dieron ahí lo tengo todo guardado. Porque, y vuelta y media lo estoy mirando y un lindo recuerdo que un chiquito nos reconozca. Bueno, ¿querés decirnos algo más? No, le agradezco que me hayan invitado, bueno, y que la gente pueda enterarse un poquito más de lo que es la historia de los veteranos de Malvinas, de lo que pasaron y cómo sigue la vida. Así que, bueno, yo les agradezco por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por todo lo que hiciste. Bueno, lo que haces. Dale, gracias a ustedes.